Buenos días, buenas tardes o buenas noches, señoritas, muchachos y todas las personas que estén observando este video. En esta oportunidad vamos a resolver la tarea respecto de la programación de un circuito de cruzamiento a través de la aplicación de la segunda forma canónica. En relación a esto, decir que esta tarea ya la teníamos solucionada a partir de la primera forma canónica, pero ahora vamos a buscar una segunda solución que hace la misma función del circuito de cruce, programando el PLC de una manera distinta. Entonces vamos a comprobar que para un problema de automatización siempre es posible encontrar al menos dos soluciones diferentes, una en primera forma canónica y otra en segunda forma canónica. Esto siempre dentro del contexto de los circuitos combinacionales, que eso ya lo tenemos bastante explicado en los videos anteriores. Bueno, entonces como el circuito que tenemos que programar es el circuito de cruce o de cruzamiento, ya lo conocemos. Este circuito de cruzamiento permite controlar la luminaria a partir de tres interruptores. Entonces sabemos que el plano de nuestro PLC va a ser igual al plano que teníamos diseñado anteriormente para la primera forma canónica, porque el circuito es el mismo, el circuito no cambia. Lo que cambia es la programación, pero la función también va a ser la misma. Ya es decir, o sea, la función booleana va a ser distinta, pero la aplicación va a ser la misma en el fondo. ¿Ya? Entonces, para efectos de plano, el plano se mantiene. Entonces elegimos, en este caso de manera arbitraria, la entrada 1, 3 y 5 para los interruptores. Recuerden que los interruptores tienen un nombre, el interruptor del dormitorio 1, del dormitorio 2 y el dormitorio 3. Recuerden que esto está hecho en base a un plano que tenemos también eh, para control eléctrico, que ya se mostró en su oportunidad. Así es que tenemos que mantener los mismos nombres. Y estos nombres nos van a dar los símbolos para introducir al PLC cuando lo estemos programando. Así que arbitrariamente elegimos la entrada, pero el plano ya nos daba los símbolos que teníamos que utilizar para cada una de estas entradas. Entonces nosotros elegimos el número, pero el plano nos daba el nombre, así que el nombre lo tenemos que mantener. Lo mismo con la salida. La salida ya tiene su símbolo, que es la LP. Bueno, aquí en este caso yo le coloqué simplemente L, pero puede ser LP. Y la salida la elegimos arbitrariamente en la salida 8. Ok, listo. Entonces, teniendo en cuenta que el plano es el mismo y entendiendo que las entradas son PD1, PD2, PD3 y 1 y 3 y 5 y la salida es L, Q8, entonces teniendo en cuenta esto ya podemos programar. Bueno, para esto tenemos que aplicar nuestra fórmula para establecer cuáles son las tablas de verdad que requerimos o la tabla de verdad que requerimos para solucionar el problema. Y para eso aplicamos la formulita de columna y de filas. Entonces, el número de columna, número de variable más 1, como tenemos tres entradas, son tres variables, más 1, 4 columnas. Y el número de fila, 2 elevado al número de variables, 2 elevado a 3 entradas, nos daría 8, más 1 serían 9 filas. Entonces, ahí tenemos nuestra tabla de verdad, con las 4 columnas y las 9 filas, siendo 8 filas las filas de las soluciones. Así que esta va a ser nuestra primera fila, y esta va a ser la octava fila. Aun cuando hay 9, pero esta es la del encabezado, así es que esta no la vamos a contar como fila. La vamos a contar solamente como encabezado. ¿Cómo completamos la tabla? En la fila, en la columna de las soluciones, la completamos haciendo un análisis fila por fila, y ese análisis ya lo tenemos hecho en el video anterior, pero de todas formas vamos a decir que ya entendemos que cuando existe un interruptor encendido, significa que la persona entró al pasillo, salió de su dormitorio y entró al pasillo, por lo tanto tenemos que encender la luminaria. Por lo tanto, cada vez que haya solamente un interruptor encendido, entonces la luminaria se tiene que encender. O sea, ahí tendría que ser uno. Cuando hayan dos interruptores, significa que la persona en algún momento entró al pasillo, pero en otro momento salió. Por lo tanto, cada vez que hayan dos interruptores, nosotros tenemos que apagar la luminaria. ¿Ya? O sea, aquí tendríamos que apagar la luminaria y aquí también tendríamos que apagar la luminaria. Y el análisis más complejo sería el último, porque tenemos los tres interruptores encendidos. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros hacemos el análisis, nos vamos a dar cuenta de que la persona en una posición entró, cuando tenemos las dos salió, entonces cuando hay una tercera interruptor encendido, significa que la persona quiere volver a encender la luminaria. Por lo tanto, cuando está el interruptor, cada uno de los interruptores encendido de manera, digamos, única, de manera exclusiva, entonces la luz se enciende y cuando están los tres interruptores encendidos también se enciende. El resto
de filas, la luz se mantiene apagada, tal como está apareciendo en este momento en la pantalla. Bueno, esta sería nuestra tabla de verdad. Para profundizar un poco mejor en el análisis, hay que revisar el video anterior, ¿ya? La tabla de verdad no cambia, porque el problema sigue siendo el mismo. Así que hasta aquí, todo igual. Tanto el plano como la tabla de verdad, todo igual. Ahora viene la diferencia. La diferencia radica en que tenemos que aplicar la metodología de la segunda forma canónica. Y la segunda forma canónica nos dice que nos fijemos en los ceros, cuando la solución vale 0, en los ceros de la salida. Por lo tanto, esta fila no la tenemos que tomar en cuenta, esa tampoco, porque la solución vale 1, esa tampoco, y esa tampoco, ¿ya? Nos fijamos solamente donde vale 0. O sea, nos fijamos en esta primera fila, nos fijamos en la cuarta fila, en la sexta fila, y nos fijamos en la séptima fila. Y aquí la metodología nos dice que tenemos que sumar las entradas, negando aquellas entradas que están en 1. Entonces, en la primera fila, sumamos todas las entradas, y como todas las entradas están en 0, todas quedan sin negar. Nos vamos ahora a la cuarta fila, sumamos las entradas, pero P de 2 y P de 3 aparecen negados porque están en 1. El P de 1 aparece sin negar porque está en 0. Esa es la metodología de la segunda forma canónica. Siempre cuando tengamos un 0 en la salida, sumamos todas las entradas y negamos aquellas que están en 1. Las que están en 0 las dejamos sin negar. Cuando neguemos, tenemos que tener cuidado solamente negar la entrada sin negar la operación, porque si negamos la suma, se transforma en multiplicación. Bueno, entonces ahora, evidentemente, si nos vamos a la fila número 6, sumamos la entrada, negando la entrada 1 y la entrada, o sea, el P de 1 y el P de 3. Y si nos vamos a la fila 7, sumamos todas las entradas, negando a P de 1 y P de 2. Eso es lo que nos dice la metodología, y ahora, para expresar la salida, en términos de función booleana, entonces nos dice que tenemos que multiplicar todas las sumas. Entonces, lo que hacemos es escribimos la salida en términos de multiplicación de sumas, como ya lo habíamos adelantado en el video anterior. Bueno, teniendo entonces nuestra función booleana, ahora podemos obtener nuestro diagrama ladder. Entonces, el primer término sería un circuito paralelo entre PD1, PD2, PD3. O sea, aquí estaría PD1, PD2, PD3, todo en paralelo. Como habíamos considerado en el plano que PD1 era la entrada 1, PD2 la entrada 3 y PD3 la entrada 5, entonces aquí ya en el simulador o en el programador, en el software, tenemos que considerar las entradas según nuestro plano. Y la salida, como la teníamos considerada en la salida 8, también tenemos que considerar aquí la salida 8. Bueno, entonces, siguiente circuito paralelo sería PD1 más PD2 negado más PD3 negado. PD1 más PD2 negado más PD3 negado. Y esta multiplicación dice que están en serie. Entonces recuerden que esta línea que está acá, en el fondo hace que todo este paralelo, quede en serie con ese paralelo. Y esta línea hace que esté nuevamente en serie con todo ese paralelo y hace que esté en serie con todo ese paralelo. Ya hemos conversado que esta línea queda de esta forma por efecto visual del software, pero se podría generar el dibujo de otra forma, pero eso es un detalle. Lo importante es que esta línea genera la multiplicación. O sea, esa línea vendría siendo esa, la multiplicación, ¿ya? Esa línea vendría siendo esa. Y la última línea vendría siendo ese multiplicado. Y todo esto estaría en la salida, que está expresada por L. Bien, es bastante sencillo, así que ahora vamos a ver directamente lo que es la simulación para que comprobemos. Aquí tenemos nuestro circuito y lo vamos a simular. Vamos a simular, como decía la tarea, fila por fila para comprobar nuestra tabla de verdad. Así es que vamos a hacer uso de nuestro simulador en conjunto con nuestra tabla de verdad y lo vamos a ir probando. Entonces, primera fila, todas las entradas apagadas, la salida apagada. La salida está apagada. Esta fila, el PD3 encendido, se tiene que encender la salida. Entonces, encendemos PD3, se nos enciende la salida. Ok. La tercera fila, encendemos PD2, entrada 3, se nos enciende la salida, vamos bien. La cuarta fila, PD2 con PD3, PD2 con PD3, la salida se apaga, hasta el momento vamos bien. Ahora vamos a la quinta fila, donde está encendido solamente PD1, que debiera encender,
enciende la salida, vamos bien. Ahora PD1 con PD3, PD1 con PD3, se apaga la salida, vamos bien. PD1 con PD2, probamos entonces PD1 con PD2, se apaga la salida, se apaga la salida, y ahora los tres encendidos se tendría que encender. Los tres encendidos, se enciende. O sea, hemos comprobado a través del simulador cada una de las filas de nuestra tabla de verdad, por lo tanto, nuestro sistema está bueno. ¿Ya? Entonces recuerden que había que ir sacando el print pantalla de cada una de las filas del simulador e ir colocándolo dentro del informe, para de esa manera demostrar que el ladder cumple con nuestra tabla de verdad que está diseñada. Ahora, existe una forma también de comprobar esto, que yo lo he explicado anteriormente, que tiene que ver no tan solo comprobar cada una de las filas de la tabla de verdad, sino que tiene que ver con comprobar el funcionamiento real del circuito, es decir, cómo opera el sistema. Es decir, lo que se llaman pruebas de campo, es decir, si nosotros tuviéramos todo conectado, hacer pruebas de campo e ir encontrando las diferentes fallas o si es que efectivamente funciona bien el sistema. Así que para eso, a través de un software que se llama Vigeo Design, que nos permite diseñar pantallas que simulan entornos, en este caso el entorno del plano de control eléctrico donde teníamos que hacer esta instalación, diseñé entonces una pantallita que nos permite a nosotros simular este espacio, ¿cierto? Este espacio que era donde está aquí nuestro pasillo, aquí está el dormitorio 1, 2 y 3, ¿cierto? Y aquí están los diferentes interruptores que nos permiten a nosotros encender las luces del pasillo. Entonces a través de este software vamos a hacer las pruebas de campo. Entonces pensemos que hay una persona que está acá en el dormitorio 1 y de repente en la noche se levanta para ir al baño. Entonces la persona sale al dormitorio, aprieta aquí el interruptor, enciende las luces, entra al baño, sale del baño, se va a su dormitorio, aprieta el interruptor y apaga las luces. Si hay una persona que está en la pieza 2 y quiere ir al baño, sale del pasillo, aprieta aquí, se mete al pasillo, perdón, entra al baño, sale del baño, aprieta el interruptor, vuelve a su pieza. Pongamos que las personas que están aquí en la pieza matrimonial grande, en la pieza 3, quieren salir de aquí, quieren irse, no sé, a trabajar. Se meten al pasillo, encienden la luz, ¿cierto? Está oscuro acá. Salen del pasillo, aquí ya empieza a haber luz porque aquí hay una ventana en esta parte de acá, así que aquí va a haber claridad. Salen del pasillo, aprietan acá, ya apaga la luz. O sea, el sistema está funcionando. Si en la noche viene la persona del trabajo bien tarde, aprieta aquí, enciende las luces del pasillo, llega a la pieza, aprieta aquí y la apaga. Supongamos que hay una persona que está aquí en la pieza 1, hay un niñito que está en la pieza 1, la noche le dio miedo, quiere ir a dormir con los papás, sale al pasillo, aprieta la luz, llega a la pieza de los papás, apaga la luz, entra acá. La misma situación en la pieza 2, se mete al pasillo, se mete a esta habitación, puede apagar la luz. O si un papá sale al pasillo, quiere ir a ver a la noche al hijo, entra aquí a la pieza, puede apagarla. Lo mismo acá. Sale al pasillo, entra aquí a esta pieza, lo puede apagar. O bien de repente, no sé, pues el hermano quiere hablar con el otro, se mete al pasillo, se mete a esta pieza, lo apaga acá. Entonces, se dan cuenta, estamos haciendo pruebas de campo, estamos haciendo pruebas en el entorno real donde esto funcionaría y nos damos cuenta que efectivamente esto opera como debe operar. Entonces, esta es otra forma de probar los circuitos, ¿ya? Así es que, bueno, más adelante tal vez, si es que nos alcanza el tiempo y si podemos profundizar, me gustaría poder explicarle cómo se utiliza este software que se llama Vigeo Designer, que nos permite a nosotros diseñar estos entornos a través de estas pantallitas de prueba o pantallas de supervisión de procesos que se llama. Supervisión de procesos. Ese es un concepto bastante utilizado en automatización. Así que aquí hay otra forma entonces de comprobar que nuestro trabajo efectivamente es correcto y que realmente opera según las necesidades del proyecto, ¿ya? Así es que bien, estamos con esto ya finalizando lo que es la programación en el entorno o con las metodologías de formas canónicas, ¿ya? Así es que en lo sucesivo, vamos a empezar a trabajar ahora con otras metodologías. Vamos a empezar a trabajar con otras metodologías. Y esas otras metodologías tienen que ver con la programación de circuitos secuenciales. Entonces ahora vamos a transitar entre lo que son
circuitos combinacionales hacia circuitos secuenciales. Muy bien, espero que con esta ayuda haya quedado claro cómo resolver entonces este tipo de problemas con la segunda forma canónica y haya servido también para introducir en este programita que se llama Vigeo Designer, que creo que en lo sucesivo vamos a estar utilizando para resolver algún tipo de problema también de automatización. Señoritas, muchachos y todas las personas que están observando, espero que estén muy bien. Nos estamos viendo. Chao, chao.